Minutos de renovación con la pastora Yolanda. Saludo a todos y gracias por su atención. Y continuamos con nuestra lectura, dándonos cuenta que ha sido una lectura muy importante. Y también aprendemos que no es solamente tomar el libro de la palabra de Dios y leerlo ahí rápidamente sin poder sacar aquellas perlas que Dios nos da a través de un solo versículo. Hemos podido ver que en un solo versículo, en una sola lectura, hay grandes riquezas para edificar nuestra casa sobre la roca que es Cristo. Continuemos con la lectura y está el capítulo 8 desde el versículo 18 en adelante, que dice lo siguiente. Cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio orden de pasar al otro lado del lago. Se le acercó un maestro de la ley y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro discípulo le pidió: Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Sígueme, le replicó Jesús, y deja que los muertos entierren a sus muertos. En esta primera lectura encontramos algo muy importante y bonito, y es dos tipos de personajes que se acercan a Jesús. Uno era el escriba. Creeríamos que el escriba era uno de esos candidatos fabulosos para ser el discípulo de Jesús. Pero Jesús le hace reconocer si ha evaluado el camino de seguir a Cristo. Y el camino de seguir a Cristo lo tenemos que considerar porque no es a la ligera. No es: sí, Señor, te sigo. He escuchado muchas personas que rápidamente pasan el altar cuando vienen por primera vez a la iglesia y dicen: sí, Señor, yo te voy a seguir hasta el final. Las veo un domingo y nunca más las vuelvo a ver. O las veo un determinado tiempo y no más. O las veo solamente cuando tienen dificultades y después no les vemos en el camino. Esas son ese tipo de personas que rápidamente dicen: Señor, te sigo, pero cuando ven los costos y cuando saben que hay que despojarse del viejo hombre y soltar muchas cosas en el camino, y que no es fácil el camino, porque no es fácil, desisten y se quedan. Pero vemos el otro discípulo, dice, y otro le pidió: Señor, yo te voy a seguir, pero déjame ir a enterrar a mi padre. No era que el padre se estuviera muriendo ni que estuviese ya el momento del entierro. Había que esperar mucho tiempo, porque el padre todavía estaba en su casa y él cuidaba de él. Es lo que nos da a entender la lectura. Ese es otro tipo de personas, aquellos que lo piensan mucho, quieren seguirlo, tienen pasión, desean hacerlo, pero lo piensan una y otra vez. Y esos dos extremos a Dios no le agradan, porque son extremos que nos impiden tomar las decisiones correctas en el momento adecuado. El ser muy lentos para tomar decisiones, perdemos grandes bendiciones que Dios quiere dar a nuestras vidas. Y aquí por eso Dios le dice: sígueme, que los muertos entierren a sus muertos. Creemos que le siguió. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando nos hace un llamado así contundente: sígueme, es imposible decirle a Jesús que no, porque toca lo más profundo y nos confronta. Y ahí es cuando somos firmes en el Señor y le seguimos hasta el final. Hay dos extremos y es mejor seguirlo al llamado cuando Él no los hace, seguirle con prudencia, seguirle con amor, con pasión, pero más que seguirle con temores y con cosas, aprender a despojarnos del viejo hombre para seguirle con libertad. También cuando se refiere a que los muertos entierren a sus muertos, se está hablando desde que cuando uno no tiene a Cristo en su vida, está muerto espiritualmente, porque un muerto no puede levantarse a enterrar a otro muerto. Entonces, cuando estamos muertos espiritualmente, cuando no tenemos a Cristo, cuando vivimos muy lejos de Él, o cuando los seres humanos viven muy lejos de Él, están muertos. Y cuando entierran sus muertos físicamente, están enterrando a sus seres queridos, pero también sin Cristo. Y Dios le desea esto al hombre: que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, que no vayas a perder tu salvación por quedarte esperando a tomar una decisión. Es un llamado que Dios hace. Vamos a continuar con la lectura y dice, 23. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca,
pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, le contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Jesús calma la tormenta. Es una historia que cuando estamos en tormentas y en momentos difíciles nos da mucha fe, nos levanta el ánimo y nos dice hay que seguir porque si Jesús está en su barca, nada nos va a pasar. Amén. Luego dice también aquí que los discípulos no tuvieron fe. Jesús les reprocha su poca fe. En los momentos difíciles, en las tormentas, en las pruebas. De hecho, el Señor permite que pasemos pruebas y estamos pasando una temporada de pruebas muy fuertes y está Dios probando nuestra fe, a ver qué actitud tenemos, qué reacción vamos a tomar, qué decisiones vamos a tomar. Y aquí los discípulos, en medio de su susto y de todo, decidieron buscar a Jesús y despertarlo y decirle, ayúdanos. Creo que esa es la decisión más sabia, buscar a Jesús, orar a Él y pedirle a Él la dirección para nosotros salir adelante en los tiempos de tormentas y pruebas. Una cosa importante, Jesús aquí también muestra esa parte humana. Estaba cansado. Vemos que venía de un trabajo fuerte en los versículos anteriores. Venía de trabajar, de ministrar, de hacer cosas importantes y él estaba cansado, por eso se quedó dormido. Él se queda dormido en la barca. Nos muestra que él también tiene esa parte humana, donde se cansaba, donde tenía hambre, donde lloraba, donde se entristecía cuando le traicionaban, en donde sufría también, pero también donde sentía gran gozo y se maravillaba. Esa es esa parte humana preciosa, dándonos a entender que Él nos entiende. Cuando usted y yo estamos pasando circunstancias difíciles, cuando pasamos momentos que no sabemos cuál es la respuesta, por dónde salir. Imagínese uno en una barca, en medio de un lago o unas olas, en medio de una tormenta. No podemos saber a veces qué hacer. Y creemos que vamos a morir y nos vamos a hundir. Pero Jesús está con nosotros y oramos a Él. Él tiene una autoridad impresionante para detener las tormentas, para cambiar los vientos, para cambiar las historias de nuestras vidas. Pero tenemos que buscarlo en la oración y también obedecerle. Otra cosa que podemos ver en esta lectura de la tormenta es la autoridad que Dios tiene. Y la demuestra cuando dice a los vientos y habla al viento y a la lluvia y a la tormenta y se detienen de manera instantánea. Eso dejó maravillados a los discípulos. La autoridad de Dios es extraordinaria. Y a mí lo que más me sorprende es que Dios, cuando nos dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, también nos delegó autoridad. A todos los hijos que le creemos a Dios, también tenemos una autoridad para levantarnos frente a las tormentas y hablarle a todos esos vientos para que se aquieten y hablar con autoridad a las circunstancias que vivimos. Jesús nos enseña que la autoridad también tenemos que aprender a usarla en los momentos correctos. Continuemos con nuestra lectura. Versículos 28. Cuando Jesús llegó al otro lado de la región de los Gadarenos, 2 endemoniados le salieron al encuentro de entre los sepulcros. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. De pronto le gritaron, ¿por qué te entrometes, Hijo de Dios? Has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado. A cierta distancia de ellos estaba paciendo una gran manada de cerdos. Los demonios le rogaron a Jesús, si nos expulsas, mándanos a la manada de cerdos. Vayan, les dijo. Así que salieron de los hombres y entraron en los cerdos, y toda la manada se precipitó al lago por el despeñadero y murió en el agua. Los que cuidaban los cerdos salieron corriendo al pueblo y dieron aviso de todo, incluso de lo que les había sucedido a los endemoniados. Entonces todos los del pueblo fueron al encuentro de Jesús y cuando lo vieron le suplicaron que se alejara de esa región.
Es una historia muy poderosa. Si hay uno de los milagros fuertes, de hecho en este capítulo 8 les decía anteriormente que encontramos seis milagros grandes. Los 3 primeros fueron de sanidad, luego encontramos el milagro de la tormenta y también encontramos el milagro de la liberación de los endemoniados. Eran 2 hombres endemoniados. La liberación de demonios, pienso que es una de esas cosas más poderosas que podemos ver en el ser humano, cuando alguien es libre de posesiones demoníacas. Y he visto por el transcurso del ministerio muchísimas personas ser libres de posesiones demoníacas. Muchos dicen que en los cristianos no hay. Yo diría que es que hay muchas personas que dicen llamarse cristianos dentro de la iglesia, pero que todavía no han experimentado la liberación completa que Dios manda, porque no se han dispuesto a ese asunto. Y he visto muchas personas llevar mucho tiempo en la iglesia y enfrentarse a liberaciones tremendas. También el hombre está supuesto a pasar opresión demoníaca, es decir, opresiones externas del enemigo que vienen a oprimir y a llevar al hombre a circunstancias de desastre. Salieron a su encuentro. Los demonios reconocen a Jesús y su poder y lo reconocen como el Hijo de Dios, porque lo conocían del cielo. Todos estos demonios fueron echados con el diablo cuando fue desterrado del cielo por la rebelión, por el orgullo y por el querer robarle la adoración a Dios. Entonces todos fueron desterrados, conocían a Dios y cuando lo vieron se aterraron y dijeron: sabemos que tú tienes que juzgarnos en un momento, pero todavía no es la hora. Y le pidieron que los echara a los cerdos. Aquí hay algo que también tengo que decirlo, y es que llegaron a la ciudad de los Gadarenos. Los Gadarenos, allí se había quedado la tribu de Gadad. Era una tribu de las 12 tribus de Israel, de las tribus de Dios, y se quedaron en ese territorio y lo habitaron. Pero los judíos no podían criar cerdos ni comer cerdos según la ley en el Antiguo Testamento. Las leyes mosaicas, Dios prohibió el comer y mucho menos criar cerdos. Vemos que estos olvidaron esos mandamientos y habían decidido criar cerdos. Era la parte comercial de los gadarenos, nos lo enseña la historia. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando ellos vieron el milagro de la liberación de los 2 endemoniados, tomaron una decisión y le pidieron a Jesús: Jesús, por favor, váyase de este territorio. Ellos eligieron entre los cerdos y Jesús a los cerdos. Muchas veces las personas eligen vivir y seguir entre los cerdos que seguir a Jesús. Eso es fuerte. Eso es muy fuerte. O decidimos seguir a Jesús o decidimos seguir en el mundo de la oscuridad, del pecado y de la desobediencia. Dios nos manda la obediencia y no una obediencia parcial. Dios nos llama a la obediencia total. Amén. No entiendo por qué los gadarenos se movieron hacia ese punto de economía. Bueno, algo que caracterizaba a los endemoniados era su violencia. Generalmente he visto las personas que son muy violentas y esto no siempre, no puedo decir que todo el mundo, pero generalmente la violencia está manifestada por el poder de alguna presencia demoníaca. Otra cosa, los cerdos los demonios le piden a Jesús que los ponga en los cerdos. ¿Qué nos enseña? Que los demonios son espíritus y necesitan un cuerpo físico para poder operar. Por eso buscan operar en el hombre. Los cerdos no aguantaron la presencia de los demonios. Se cree que estos eran 2000
cerdos los que se estaban apacentando en ese territorio, unos 2,000 cerdos. Tremendo. Los demonios caen a los cerdos y los cerdos no aguantaron la presencia de los demonios, que prefirieron rodarse por ese peñasco y ahogarse en el lago. Eso es algo impresionante. Me impresiona cómo dos hombres habían podido tener todas estas legiones de demonios en su cuerpo. Y por eso estaban locos, desesperados y hacían mucho daño, que vivían aislados en el lugar que lo demuestra la historia. ¿Cómo el hombre puede soportar vivir con tantas presencias demoníacas? Es terrible. Y los lleva siempre a la destrucción, los lleva a las drogas, al alcoholismo, a la violencia, a hacer cosas terribles, porque no son ni siquiera ellos, sino que son a veces, muchas veces, casi siempre, posesiones demoníacas. Por eso yo creo que es uno de los milagros más tremendos que he podido ver en la raza humana, y es la liberación de demonios. Y le damos siempre la gloria a Dios Todopoderoso. Dios vino para traer libertad al hombre de todo tipo de cautiverio. Aceptemos a Dios en nuestros corazones. Si usted me escucha hoy por primera vez y no ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón, decida hoy mejor recibir a Jesús en su corazón, y no que hayan cosas horribles y presencias demoníacas en nuestras vidas, ni por opresión ni por posesión, sino que siempre vivamos bajo la libertad de Dios. Vamos a orar. Señor, tú eres un Dios soberano, precioso Dios soberano Rey. Te damos gracias por esta lectura, en donde nos das 3 lecciones muy particulares. Cada una es una lección individual, pero importantes para nuestras vidas. Hoy, Señor, yo decido elegirte a ti, seguirte a ti, recibirte como mi Señor y mi Salvador, pedirte que vivas en mi vida y que vivas en mi casa y que habites en mi familia completamente. No en unos. Te pido, Dios, que tú entres al corazón de toda mi familia y entrones el reino de los cielos en nuestras casas, en mi casa, en la casa de los que están escuchando, Señor, de los que están orando conmigo en este momento. Te ruego, Dios, que llegues a nuestra ciudad, a nuestra casa, a nuestro territorio, y establezcas el reino de los cielos, como lo hiciste con estos 2 endemoniados. Les diste libertad, desterraste toda presencia demoníaca y estableciste el reino de los cielos en ellos con poder. Amado Señor, decido seguirte hasta el final. Señor de la gloria, ayúdanos a no ser tan precipitados en nuestras decisiones y volver atrás. Cuando hacemos esas decisiones solo en emociones, no cumplimos nuestros pactos, no cumplimos nuestras promesas. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres de pacto, hombres y mujeres que cumplimos nuestra palabra en tu presencia, que guardamos tus mandamientos y que recordamos cada mandamiento y cada cosa que tú nos has mandado a cumplir y a guardar. No lo haces porque requieres que estemos bajo ningún yugo de ley, sino que todo lo que nos enseñas en la palabra lo haces es para que no nos enfermemos, para que vivamos en libertad, para que estemos libres. Cada orden, cada enseñanza, cada mandamiento, lo que hace en mi vida es traer sanidad, libertad, liberación, felicidad, gozo. Y eso es lo que anhelamos, el gozo y la paz que solo tú sabes dar. Hoy recibo la paz que diste a aquellos varones en la barca en medio de la tormenta. Hoy vivimos todos grandes tormentas, Dios, donde necesitamos que el poder de tu autoridad sea deteniendo todos esos vientos y todas esas tormentas y ayudándonos a pasar hasta el otro lado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Damos gracias al Señor y bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Comparte este video con amigos y familiares. Suscríbete a nuestro canal para recibir tu notificación de nuevos mensajes en Minutos de Renovación.